a Creepypastas, el terror en 8D. Ponte cómodo, cierra los ojos y disfruta del terror. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran a una extraña criatura parecida a la humana despertó el interés de los medios de comunicación locales. Hay poca información, o prácticamente ninguna. El caso se dejó intacto y los expedientes y escritos de la criatura fueron destruidos misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una extraña criatura. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar a un sentido casi infantil de la alegría y curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese mismo año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado a casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII a hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias son idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro. Una nota de suicidio de 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podrá pasar la próxima vez. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose y una carta suelta personal sin sobre. Querida Lini, he rezado por ti. Él ha dicho tu nombre. Una entrada de diario traducida al español de 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos, negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz. Un navegante registró en 1691. Vino a mí en un sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez. Él lo ha pedido. De un testigo en 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposa y yo pusimos a los niños a la cama y nos fuimos directo a dormir. A eso de las 4 de la mañana, me desperté pensando que mi esposa se había levantado para ir al baño, así que aproveché ese momento para robar las sábanas, solo para despertar a mi mujer en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si ella se había levantado. Cuando volteó hacia mí,
ella abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Y entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos cuantos segundos, fui capaz de ver lo que le causó esa extraña reacción. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo o un gran perro sin ningún tipo de pelo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto inclusive yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi mujer estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla enclavada en una posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. Y en una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi esposa. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5. De verdad parecía mucho más. Y solo estaba mirando a mi esposa. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente hacia mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposa y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy malherida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: Él es el rastrillo. Mi esposa condujo su automóvil a lo largo de un lago esa noche mientras llevaba a nuestra hija al hospital. Ambas no sobrevivieron. Al ser una ciudad pequeña, las noticias se difunden con bastante rapidez. La policía fue útil al principio y el periódico local también se interesó mucho. Sin embargo, la historia nunca se publicó y las noticias de la televisión local tampoco le dieron seguimiento. Durante varios meses, mi hijo Justin y yo nos hospedamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas yo mismo. Finalmente encontré un hombre en el pueblo vecino que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y comenzamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura a la que ahora nos referimos como el rastrillo. Nos tomó a los 4 aproximadamente 2 años completos de cazar en internet y escribir cartas para llegar a una pequeña colección de lo que creemos son relatos del rastrillo. Ninguno de ellos dio detalles, historial o seguimiento. Un diario tenía una entrada que involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas y nunca más la volvió a mencionar. También el diario de un barco no explicaba nada del encuentro, solo decía
que el rastrillo les dijo que se fueran. Esa fue la última entrada en el registro. Sin embargo, hubo muchos casos en los que la visita de la criatura fue una serie de visitas con la misma persona. Varias personas también mencionaron que se les hablaba, incluida mi hija. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado antes de nuestro último encuentro. Configuré una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé encendida toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Examinaba tediosamente los sonidos de mí rodando en mi cama todos los días, siempre que me despertaba. Al final de la segunda semana, ya estaba bastante acostumbrado al sonido ocasional del sueño mientras veía la grabación a 8 veces la velocidad normal, y esto todavía tomaba casi 1 hora todos los días. El primer día de la tercera semana, pensé escuchar algo diferente, y lo que encontré fue una voz aguda. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para comenzar a transcribirlo, y no dejo que nadie lo escuche todavía. Todo lo que sé es que lo he escuchado antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposa. No recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora me devuelve inmediatamente a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me molestan muchísimo. No he visto al rastrillo desde que me arruinó la vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Sé y temo que una noche me despertaré y lo veré mirándome. Gracias por habernos acompañado en esta experiencia de terror auditiva. No te pierdas todos los miércoles y viernes los nuevos episodios en esta misma plataforma. Si quieres más contenido, visita Creepy Podcast en Facebook e Instagram. Nos vemos pronto y el terror te acompañe. Esta historia es una interpretación de la obra El Rastrillo del autor Sanku, encontrada en el sitio Creepypastas Wiki.